Bueno, chicos, vamos a mirar un poco la práctica 6. Vamos a afianzar conceptos para que lleguemos mejor preparados a los experimentos. ¿Vale? Entonces, los sólidos, de acuerdo a su disposición molecular, se pueden dividir en sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son aquellos que tienen una organización de largo alcance, es decir, que tienen una organización uniforme, que hay patrones regulares y muy ordenados en toda su estructura. A eso le vamos a llamar cristal. En cambio, los sólidos amorfos también son sólidos, pueden tener una apariencia cristalina o cristaloide, ¿cierto? Pero también pueden ser geles, pueden ser plasmas, pueden ser cauchos, etcétera. Y la diferencia entre estos dos es que molecularmente estos sólidos no están muy bien organizados, es decir, estos sólidos no tienen patrones ordenados a su alrededor. Puede que en algunas partes se vean organizados, pero no es una organización de largo alcance, es decir, que a través de toda su estructura, si la miráramos como un sistema macro, no vamos a ver siempre los mismos patrones como si en el cristal. ¿Y qué consecuencias trae esto? Pues hay moléculas que en su estado sólido se pueden ordenar tanto cristalinos como de forma amorfa, siendo la misma composición. Aquí tenemos el ejemplo del dióxido de silicio, que si se organiza en forma cristalina, o sea, si forma cristal como tal, su estructura ordenada, forma el cuarzo. Pero si no se organiza, ¿sí? Si no tiene este orden, este mismo dióxido de silicio va a formar lo que conocemos como el vidrio. ¿Sí? El vidrio no es cristalino, es un sólido, ¿cierto? Uno a veces dice el cristal, pero el vidrio no es cristalino. ¿Listo? El vidrio de las ventanas, el vidrio de las puertas, etcétera. Entonces, en estas, digamos, ubicaciones moleculares, aunque tenemos la misma naturaleza, ¿sí? La misma identidad molecular, no tenemos la misma organización. ¿Listo? Aquí está muy ordenado, aquí está no regularmente ordenado, vamos a decirlo así, desordenado. Y esto hace que se comporten de manera distinta. Que por ejemplo, puede variar su dureza, puede variar la comunicación, la electricidad o ser conductores o no, pero sobre todo, y lo más importante que uno puede distinguir entre un sólido amorfo y un cristal es su punto de fusión. El punto de fusión de los cristales es uno solo, uno específico. En cambio, el de los sólidos amorfos es un intervalo. ¿Por qué? Porque necesitamos una temperatura, ¿sí?, específica en la que ya se sabe que estas moléculas van a dejar sus fuerzas intermoleculares y se van a fundir, ¿sí? No es que se rompan los enlaces moleculares, sino las fuerzas intermoleculares, ¿vale? Recordemos esa diferencia entre las propiedades físicas y químicas, ¿sí? Aquí no estamos rompiendo enlaces, aquí, sino que estamos rompiendo fuerzas intermoleculares de cómo una molécula se puede relacionar con otra sin necesidad de dejar de ser ella misma. Entonces, cuando algo está sólido y pasa a líquido, no cambia su identidad química, sino su propiedad física. Y eso lo hacen las fuerzas de molécula a molécula y no las fuerzas per se o misma intramoleculares, sino intermoleculares. Entonces, cuando vamos a fundir, por ejemplo, el agua,
que está en hielo y pasa a líquido, el hielo es un sólido cristalino, entonces tiene un patrón regular. Bueno, si se dan las condiciones adecuadas, también cabe recalcar. Entonces hay una temperatura específica de fusión del agua, ¿sí? O hay una temperatura específica de fusión del cuarzo, es X. Porque hay tanto orden que a esa temperatura se sabe que todas las moléculas que están dispuestas todas iguales, pues todas se van a disminuir sus fuerzas intermoleculares y se va a fundir. Por el contrario, en los sólidos amorfos, pues puede que se necesite más energía en romper los que están más cerca, las fuerzas intermoleculares de los que están más cerca, y se necesite menos energía para romper las fuerzas intermoleculares de los que están más lejos, ¿cierto? Ahorita hacemos un paréntesis porque hay sólidos que son sólidos de forma covalente, pero eso es un tipo específico de sólido. Pero en este ejemplo, miremos estas moléculas que están más cerca, entonces para alejarse necesitan más energía que las que están más lejos, y por lo tanto el punto de fusión de un sólido amorfo es un intervalo, es decir, de 20 grados a 60 grados, por ejemplo, porque en 20 grados esto ya se fundió, pero aquí todavía no se ha fundido. Entonces eso es importantísimo para tener en cuenta de cómo podemos distinguir, aparte pues de métodos como la difracción de rayos X, etcétera, pero un método muy a la mano es el punto de fusión. Si tenemos un solo punto de fusión, pues entonces que es específico, pues tenemos digámoslo así, un sólido cristalino, porque es ordenado. En cambio, si tenemos un intervalo de fusión, o lo que se llama temperatura vítrea, pues entonces sabemos que nos enfrentamos a un sólido amorfo, porque no todo su orden estructural de largo alcance es el mismo. ¿Listo? Un dato que quería dar es que en el espacio, en el polvo cósmico, etcétera, se han encontrado también sólidos, sólidos tanto amorfos, más que cristalinos, porque las presiones y las temperaturas son extremas. Entonces eso hace que las moléculas no se puedan acomodar. Entonces también es importante saber que las condiciones a las que yo voy a solidificar deben ser adecuadas. Por ejemplo, unas condiciones que vaya bajando la temperatura lentamente, que no hayan impurezas, que la presión se mantenga constante, contribuyen a que haya un orden y se forme un cristal. En cambio, el cambio de la temperatura abrupto, que descienda rápidamente la temperatura, o que la presión varíe, o que haya polvo o impurezas, contribuye a que la estructura no se mantenga ordenada y por lo tanto a formar sólidos amorfos. Entonces, dentro de los sólidos cristalinos es importante verificar esos patrones de orden. O sea, ya sabemos que un cristal, que un sólido cristalino tiene patrones y que es una estructura extremadamente ordenada. Entonces hay campos en la química, como la mineralogía o los que se dedican a la cristalografía, donde el objetivo es encontrar esos patrones. Digamos que el sólido contribuye a todo esto que tenemos aquí, o conste de todas estas moléculas que tenemos aquí, y entonces nos tocaría ver el patrón que lo constituye, o sea, las veces que se repite ese patrón. Para hacerlo es mucho mejor ver como una celda. Entonces las celdas son pequeñas estructuras o unidades dentro de los patrones que, si se repitieran, podríamos extrapolar todo el sólido, digamos, en su totalidad. Encontrar esas celdas, o sea, la unidad que se va a repetir y que abarca en la totalidad los patrones, pues es un campo, a veces es complicado, se necesitan técnicas más grandes o con equipos más especializados o con mucha experiencia,
saber la identidad de lo que está componiendo, mi mineral, que si lo encontré nuevo, etcétera. Pero vamos a hacer el ejercicio nosotros aquí. Entonces tenemos este sólido, vamos a identificar la celda o esa unidad que si yo la repitiese, si hiciese un zoom y copy paste me diera este mismo patrón. Entonces la celda sería este de aquí. Sí, es la unidad más representativa y que se repite a lo largo de este cristal, que ya sabemos que un cristal es ordenado diferente a un sólido amorfo, que no sabemos cómo está distribuido todo, porque en unas partes tiene un orden, en otras no, en otras cambian. Entonces por eso las celdas son unidades de son unidades en las que uno puede predecir, ¿sí?, el orden para los cristales. No es que las celdas existan como tal, sino que son, digamos, modelos, ¿sí?, mentales humanos para poder entender el orden de los sólidos. Bien, entonces si tuviésemos otro sólido como este de aquí y tuviéramos una molécula adicional, una molécula que está aquí en la mitad, que yo he representado con un asterisco, una molécula o un átomo, cualquier cosa. Pero entonces vamos a ver que el patrón ya es distinto. Aquí todo este sólido cristalino se puede representar a través de esta celda unitaria, que si yo copio y pego, pues lo representaría en su totalidad. Pero esta celda para este sólido ya no sirve, porque aquí ciertamente la celda es diferente, la celda cambia porque tiene este nuevo elemento. Entonces hay que volverse a replantear cuál es la celda unitaria, ¿sí?, que representaría todo este sólido al extenderlo en su largo alcance o en su totalidad, y veríamos que habría que replantear esa celda unitaria y habría que incluir este símbolo y otros patrones más para ahorita sí tener una vista extrapolada de lo que sería todo nuestro sólido. Entonces fíjense que esto es complicado y adquiere más complejidad entre más diverso sea nuestro sólido, entre más átomos o moléculas lo constituyen. Y es por esto que es una rama totalmente especializada de la física química, ¿cierto? Pero además es por esto que las celdas adquieren valor, porque uno sentarse a analizar todas las propiedades químicas, físicas de todo este sólido es complicado, distraen y no se pueden hacer predicciones. Entonces lo mejor es tomar una parte representativa, saber el patrón que lo constituye, y sobre ese queda más fácil trabajar. Entonces vemos este patrón de aquí y entonces lo extraemos, porque sé que si yo lo pego, ¿sí?, a lo largo, a lo ancho, se va a seguir repitiendo este patrón, que va a ser en este caso mi celda, y sobre este voy a estudiar número de átomos, número de coordinación, fuerzas moleculares, disposiciones geométricas, etcétera, ángulos, difracciones, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos aprendamos a distinguir los tipos de celdas y valoremos la importancia de entender qué es una celda y lo que se puede estudiar dentro de ella en cuanto a los sólidos. Esto cobra mucha importancia en los sólidos porque es una forma ordenada, vamos a decirlo entre comillas, estática, o la forma más estática, digamos, de la materia. Los líquidos, los gases no tienen estas estructuras ordenadas y tienen movimientos intrínsecos en sus cinéticas que los hacen menos predecibles, pero los sólidos sí se pueden decir o se pueden describir a través de estos patrones, aunque dentro de ellos también hay movimientos rotacionales, digamos, más imperceptibles, quizás vibracionales. Todos los átomos siempre tienen algo de cinética, pero este es el estado de la materia que menos cinética molecular tiene. Entonces por eso se pueden también hacer estas predicciones. Bueno, entonces aquí tenemos una celda. Generalmente
En el libro se puede escribir como una celda cúbica, o sea, el cubo. Claro, porque un sólido no es un dibujo plano ni 2D, es una estructura 3D tridimensional que tiene largo, alto, ancho, y por eso hay que analizarla con figuras geométricas que tengan volúmenes, ¿sí? Ahora, ¿tiene que ser un cubo? No necesariamente. Ya vemos que a veces hace falta extender este cubo o ladear este cubo para agarrar todo el patrón, o sea, para incluir todo el patrón. Entonces, en ese caso, es bien importante entender que las celdas no son necesariamente un cubo o algo elegido al azar que está en una esquina, sino que es un trabajo consciente de qué forma debe tener la celda, cuántos átomos va a incluir para yo en esta única celda contener todo el patrón que representa mi sólido cristalino. Entonces, por lo tanto, hay diferentes tipos de celdas, no necesariamente la cúbica. En este semestre, en esta clase, vamos a tener como referencia la celda cúbica por ser la celda más simple. ¿Listo? Por ser la celda más simple. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden una longitud igual, porque tiene ángulos iguales, ¿cierto? Y es la que más fácil nos queda para representar. Pero no necesariamente es la única celda que hay y digamos es la que menos frecuentemente se encuentra, ya porque los sólidos de la naturaleza, como les decía siempre los científicos, a merced de la biología o de la naturaleza, y no al revés. Nosotros para describirla pues nos tenemos que incomodar un poco. Entonces hay diferentes tipos de celdas: tetragonales, ortorrómbicas, romboédricas, monoclínicas, ¿sí? Triclínicas, es decir, que ya sus lados ya no van a ser iguales porque necesita, por ejemplo, alargarse para incluir otro átomo que está más lejitos, como en el ejemplo anterior que les decía, o necesita ladearse o girarse un poco para incluir todo el átomo y así tener todos los átomos y que se repiten, así tener todo el patrón. Hay tan complicadas como hexagonales, por ejemplo, en donde ya toca hacer una estructura geométrica con más aristas, con más lados, para poder incluir todos los patrones. ¿Listo? Bueno, eso es importante. Pero nosotros vamos a trabajar con la celda cúbica, que es un buen comienzo, una buena aproximación. Hay sólidos que la tienen, para poder entender qué se puede estudiar dentro de estas celdas cuando uno va a caracterizar un sólido, listo, a nivel molecular. Entonces tenemos la celda cúbica simple, ¿cierto?, con sus lados iguales, con todos sus ángulos iguales, y vamos a suponer que esta celda o lo que quede dentro de esta celda, no necesariamente estos puntos de aquí tienen que ser átomos, no, sino que en esta celda, ¿sí?, van a estar albergados átomos que van a describirme todo el patrón de un sólido. ¿Listo? Entonces tenemos la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo, que indica que debe haber también algún patrón en la mitad de lo que hemos escogido que debe ser tenido en cuenta. Esto puede ser un átomo, o para efectos más complicados puede ser una molécula, o bueno, etcétera. Para efectos pedagógicos de aquí de la clase, vamos luego a representar que cada punto de esto sea un átomo, por ejemplo, pero quiero dejar claro que no necesariamente tiene que ser así, y estos pueden ser no átomos, sino diferentes moléculas que están allí, porque hay diferentes tipos de sólidos que al final vamos a ver. Entonces luego queda más claro esto, pero para poder entenderlo, entonces vamos a suponer que hay algo aquí en el centro que define también el patrón de la celda, aparte de lo que está alrededor de ella o en sus límites, y esto que está en el centro debe ser tenido en cuenta, y por esto vamos a distinguir la cúbica simple y la cúbica centrada en el cuerpo. Y por otro lado, vamos a tener también
celdas que ya no van a tener en cuenta lo que está en el centro, pero sí lo que está en el centro del cubo, sino lo que está en el centro de cada una de sus caras. Note que la centrada en las caras no tiene nada, digamos, de relevancia en el centro para describir los patrones. Entonces tenemos la simple, que no tiene en cuenta sino la forma cúbica y ya. La cúbica centrada en el cuerpo, donde no solamente tenemos que tener en cuenta el cubo, sino lo que hay en su mitad. Y la cúbica centrada en la cara, donde ya no hay nada en la mitad, pero sí que hay cosas entre las caras y tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces vamos a tener presente que tenemos estos tres tipos principales de celdas cúbicas: la simple, la centrada en el cuerpo con un átomo o molécula de relevancia en la mitad, y la centrada en las caras sin nada en el centro, muy importante, pero con digamos átomos, o puede ser moléculas, pero vamos a dejarlo en átomos de relevancia en cada una de sus caras. ¿Listo? Bueno, esto es un ejemplo para mostrar que no todo es tan simple como un cubo y moléculas y ya, sino que por ejemplo, son cosas ya reales en los mineralólogos y los que se dedican a la cristalografía tienen que enfrentarse. Entonces tenemos la niquelina, la calcopirita o el olivino. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer es saber qué tiene, ¿sí? Saber qué átomos son los que forman estos sólidos. Y una vez uno tiene claro eso, ¿sí?, cómo está distribuido su orden, y para poder entenderlo, pues hay que dividir esto en celdas unitarias, porque esto es muy grande y aquí hay millones y millones de átomos. Entonces, ¿cómo están distribuidos? ¿Cuál sería la celda más representativa? Miren que la niquelina tiene una celda hexagonal donde solamente en esta forma geométrica es que se puede definir. Fíjense que tiene unos arreglos en el centro que es difícil saber si están entre las caras o están en la mitad. Entonces, como les decía, a veces cuando uno dice centrada en la cara, en el cuerpo, no necesariamente tienen que ser un solo átomo, pueden ser acomodaciones complejas, ¿sí?, de estos átomos, y que entonces esto cobra importancia y cobra mucho respeto, o sea, por las personas que están en estas áreas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de celdas, y no necesariamente tienen que ser de un solo átomo o de dos, pueden ser de 3, de 4. A veces son moléculas enteras que pueden quedar aquí en la mitad. Eso es bien importante. Como les digo, como nosotros estamos empezando, yo no soy una experta acerca de esto, vamos a fijarnos en las celdas cúbicas, vamos a entender lo que podamos de ellas, para poder comprender la información que se pueden sacar a través de estas celdas. Pero esto es más complicado, y los cristales que vamos a hacer son acomodaciones también complicadas, que de ninguna manera pretendemos que ustedes sepan ya todo lo que se puede saber sobre esto, pero sí que puedan decir, claro, sí, esto es una celda porque ese es el patrón principal, este se repite, mira cómo están unidas, con qué fuerzas moleculares están unidas, si es covalente, si es iónico, si es metálico, si su celda es cúbica, simple o es más compleja para poder definirla, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un cristal de sulfato de cobre o con un cristal de lo que se conoce como bórax. ¿Listo? Cuando uno lo busca en internet, es importante saber que lo pueden representar de esta forma o de esta o de esta, ¿cierto? Porque el bórax aquí está, me parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, decahidratado. Bueno, ¿qué pasa? Y este está pentahidratado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un cristal de sulfato de cobre que está pentahidratado, o un cristal de bórax que está decahidratado, ¿cierto?
Pero el agua, como yo les mencionaba en una de las primeras prácticas, no es que la hayan cogido del medio ambiente como una sustancia higroscópica que está en su superficie, sino que ya esta agua está incorporada dentro de su fórmula molecular y también dentro de su geometría molecular. Eso es muy importante. Entonces, cuando uno va a calcular el peso molecular de estos cristales o lo que sea, tienen que tener en cuenta la acomodación de estas aguas, y estas aguas a su vez hacen parte de la geometría, de la arquitectura de estas moléculas, ¿vale? Bueno, ¿qué entra a jugar aquí? Saber que si yo tengo una molécula de sulfato de cobre y yo sé que el sulfato tiene una geometría, en este caso por ejemplo es tetraédrica, y que el bórax tiene una geometría, en este caso estos dominios forman una geometría trigonal plana, por ejemplo. Yo sé que esto que está aquí es fruto de esas acomodaciones que hemos visto en la práctica pasada de geometría molecular. Entonces, por eso es bien importante primero entender que las moléculas se van a distribuir de forma que no se repelen las unas con las otras, de forma en que sean más estables y eviten todas esas repulsiones. Y ya nosotros conocemos cómo es que están dados los dominios, etcétera, etcétera. Y esos dominios forman unas arquitecturas, y esas arquitecturas forman finalmente unas celdas, y esas celdas van a formar un cristal. Ahora, las arquitecturas son solamente para los sólidos, no, en los líquidos, podemos tener también estas formas geométricas en los gases también, pero estas formas geométricas no son tan cruciales para la estructura macro, ¿cierto? Como si lo podemos ver en un sólido. Entonces aquí cobra una particular importancia de entender cómo están distribuidas. Entonces vamos a ello. Entonces, sulfato de cobre pentahidratado también se le llama calcantita o oro azul. Se pueden encontrar en algunos lagos, y algunos lagos dejan sus coloraciones verdáceas y azuláceas respecto a este compuesto. ¿Sí? Entonces, un compuesto perfectamente que ustedes lo pueden llevar a su casa. ¿Listo? Bien. Cuando se acomoda el sulfato de cobre pentahidratado, miremos el agua representada en el oxígeno con rojo, como lo habíamos visto en la práctica pasada, los hidrógenos con blancos, el cobre aquí está con naranja, y el azufre es el azufre, sí, o el ion sulfato, que está compuesto por el azufre, y los 4 oxígenos están aquí dispuestos a azufre en amarillo. Entonces, miremos cómo estas disposiciones obedecen, ¿sí?, a las geometrías que hemos visto. Vean esta geometría, que puede decirse básicamente una geometría octaédrica, ¿verdad? ¿Sí? Con un plano aquí con el agua y los azufres así dispuestos hacia los polos. A su vez, como lo mencionaba, el ion sulfato está compuesto por una geometría tetraédrica. Entonces miren cómo todo esto puede dar la acomodación en un cristal, ¿sí? Miremoslo aquí. Imaginémonos que esta acomodación que estamos viendo acá, sino que pues, digamos, el que representa este dibujo sabe que aquí hay una X muy sólida, que si se le quitan los polos forma un cuadrado plano, como lo hemos visto. Entonces imagínense que acá arriba también hay esta celda, o sea que esta celda se repite a lo alto, a lo bajo, a la derecha, a la izquierda, en diagonal, arriba, abajo, se va repitiendo porque es un sólido largo. Entonces solamente estamos extrayendo esto. Imaginemos que al frente, atrás, bueno, hay un montón de estas mismas que están al lado de esta celda. ¿Listo? Entonces esto es un cristal triclínico. Noten cómo las fuerzas moleculares que tienen unido a este cristal es, por un lado, las fuerzas iónicas, ¿sí?
iónicas. Y por otro lado, con las aguas, enlaces que se podría decir que podrían tener una fuerza molecular. ¿Listo? Molecular. Entonces, estos enlaces, ¿sí?, que tiene el agua y el sulfato, que aquí están representados como rayas, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que saber que, bueno, uno lo representa con rayas o líneas para hacer la celda, para visualizar mejor cómo está acomodado, pero que uno tiene que ser muy crítico de saber que el cobre y el sulfato no están unidos por enlaces covalentes, sino que están unidos por fuerzas iónicas, ¿sí? Y que el cobre y el oxígeno no están unidos con fuerzas covalentes, sino que están unidas por fuerzas, por ejemplo, moleculares. Entonces eso es muy importante, porque esas mismas fuerzas que las mantienen unidos van a dar las características de este cristal. Si es duro, si no, si conduce energía o no, si yo le pongo, digamos, lo rayo contra una mesa, si se va a rayar o no se va a rayar, etcétera. Entonces eso también es muy importante. Si se va a fundir con poca o mucha temperatura, que eso es algo de lo más importante. Entonces, bueno, entonces esto por un lado, para que miren que lo que vamos a tratar no es una celda cúbica simple o centrada en las caras o centrada en el cuerpo, sino que los cristales que vamos a obtener son cristales complejos, con fuerzas complejas, con más de un solo átomo allá adentro, y eso es lo que quiero que entendamos. Y ya luego vamos a pasar a la teoría de las cosas sencillas, ¿no? que vamos a tratar en este nivel. Igual el bórax, que es una tarea de la guía, mirar cuál es el nombre, digamos, no común. Este es el nombre común, bórax, pero cuál es su nombre en otras nomenclaturas, decahidratado. Entonces, fíjense cómo el boro, ¿sí?, está unido a los oxígenos. Aquí mejor, con enlaces covalentes, pero con el sodio tiene un enlace iónico, y con las aguas que se acomodan a su alrededor y que hacen parte de su molécula, están allí con fuerzas moleculares. ¿Listo? Que no son enlaces ni covalentes ni iónicos. Eso es muy importante. Entonces miren todas las fuerzas que hay aquí adentro: covalente, iónico, molecular, iónico y molecular. Así, tengan mucho cuidado con estas representaciones, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Entonces, el cristal de sulfato de cobre y el cristal de bórax está acomodado así, con sus fuerzas principalmente iónicas. Estos son cristales principalmente iónicos. ¿Listo? Iónicos. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir esto? Que se une o se forma a merced o en virtud de esas fuerzas iónicas que están estáticas, ¿sí? Es estático que esto sienta atracción por esto que está acá abajo, porque esto es positivo y lo otro es negativo. Eso es estático. Y no fluctúan electrones alrededor, sino que ese electrón que se roba el boro, por ejemplo, del sodio, que queda positivo catión, y el boro negativo anión, es lo que mantiene aquí anclado y que no se mueva este oro de aquí con este de aquí en este cristal. ¿Listo? Y que estas líneas que estamos viendo son simplemente modelos para decir que eso está allí puesto en una forma monoclínica, o sea, aquí ladeada, y no que son enlaces entre este
sodio y este sodio, por ejemplo. Eso es muy importante reconocerlo, porque hay cristales en los que sí que esta arista de aquí sí es un enlace covalente. Entonces ahí digamos que no todo lo que está en internet, hay que saber cómo interpretar lo que está en internet. Entonces aquí no puede haber un enlace covalente entre este sodio y este sodio. Y que si ellos están puestos aquí es porque están atraídos por la carga negativa con el boro. ¿Listo? Bueno, ahorita ahondamos más en esto. Claro, de pasarte aquí, ¿cierto? A esta estructura que es plana, a esta estructura de acá, me parece muy interesante, porque estas torsiones complicadas obedecen a los dominios y por tanto a la geometría molecular que hay dentro de cada una de estas moléculas. Entonces ustedes saben que esto es un trígono plano que tiene 3 dominios y por tanto es un trígono plano, pero este que ya tiene, digamos, la influencia del agua cogiendo algunos de sus electrones, o el agua más bien cediéndole algunos de sus electrones, etcétera, podría decirse que ya tiene 4 dominios o 4 probabilidades donde están distribuidos sus electrones. Entonces a la celda así el boro le toca acomodarse de una forma tetraédrica, y sabemos que la forma tetraédrica tiene enlaces de 109.5. entonces si este se acomoda así y este está así, no pueden estar planos. ¿Sí? Este oxígeno, por ejemplo, es compartido con estos dos boros, y este también es tetraédrico, entonces no puede ser esta estructura que está aquí, que es válida para uno darse cuenta de las moléculas, el átomo es electronegativo, no, los tipos de enlaces, pero que la realidad es otra. Y que gracias a este plegamiento casi de origami, ¿cierto?, de esta molécula, que hay otra trigonal plana, fíjense ustedes, es que tenemos una celda complicada, un sólido complicado o complejo, mucho más de lo que estaba mostrando la imagen anterior, y por eso nos toca definirlo una celda monoclínica donde los sodios están a merced de donde estén los boros para calzar dentro de esta estructura que es un cristal ordenado, y también las 10 aguas que hacen parte, como les digo, de la molécula. Bien, como esto es complejo y se necesitan no solamente el conocimiento profundo acerca de los sólidos, los minerales, etcétera, vamos a intentar entender un modelamiento simple con el que podemos incursionar en estas celdas y ver qué cosas podemos sacar de ellas, el mayor provecho de la información. Obviamente esto es complejo, esto es lo que vamos a tener, es muy lindo porque vamos a tener esto y sabemos ya que son acomodaciones complejas, regulares, y que no las podemos llevar a la casa, pero también es entenderlas, cómo esas celdas se forman, qué de diferente hay entre una que se forme así o asá, o que esté unida por fuerzas covalentes o fuerzas moleculares. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro modelo más simple, que son las celdas cúbicas, y entender qué de ellas qué información se puede sacar. Bien, entonces teníamos la celda cúbica simple, la celda cúbica central en el cuerpo y la celda cúbica central en las caras, que es muy importante saber que aquí adentro de todo esto no hay nada, y solamente están aquí llenas, es en las caras. ¿Cómo llegamos a ellas? ¿Cómo se llega a estas acomodaciones? Primero que todo, las celdas cúbicas simples tienen más espacio libre. Luego la cúbica central en el cuerpo tiene menos espacio libre. Y luego la cúbica central en las caras es como se aprovecha mejor el espacio. No podría decir, esta desaprovecha más el espacio, entonces hay menos por área,
¿sí? O por volumen hay menos átomos que las que están acá, y a su vez aquí hay menos átomos que las que están acá. Que haya menos densidad atómica dentro de cada uno de estos volúmenes es bien importante saberlo, porque eso me puede dar alguna orientación de las características o de las propiedades de un cristal. Sí, digamos que la celda que acomoda o aprovecha mejor el espacio es la cúbica central en las caras. Por tanto, hemos de esperar que en esta celda haya más número de coordinaciones, es decir, haya más átomos en posible contacto que en las demás, y que sea un sólido un poco más denso que los demás, y que por tanto las características que lo componen sean distintas a estas de acá. Pero para poder ver a grandes rasgos, o sea, digamos en largo alcance, no en celdas, sino en cómo está dispuesto en todo el cristal, sería bueno estos modelos de acomodaciones que nos expliquen por qué sale esta celda, por qué sale esta y por qué sale esta. Entonces la cúbica simple sale a acomodar 3 planos en la misma forma. Es decir, si yo tengo un plano A, sale que los átomos se acomodaron exactamente igual a los átomos del primer plano, y como se acomodan igual le vamos a dar el mismo nombre A, aunque esté arriba, están en la misma posición, o sea, uno exactamente encima del otro y el otro que está acá arriba, y así a lo largo, a lo ancho, a lo alto. Entonces la cúbica simple sale de las acomodaciones A. ¿Sí? Se le denominan, son tocallas, son homónimas y homólogas, porque están justo puestas una encima de otra. Eso deja espacio, mucho espacio libre aquí en la mitad. Si ustedes las juntan, sale, miren, este es A y esta también es A. Entonces la cúbica simple sale de la acomodación A. La cúbica central en el cuerpo sale una acomodación en donde había un plano A, pero encima de él había un plano B. Es decir, que dentro de los espacios de A, arriba, se van a acomodar los átomos, aprovechando esos espacios entre A. Y luego, después de que se acomoden esos átomos ahí en esos espacios, sobre A, va a una tercera capa que es igualita a A. ¿Sí? O sea, hay un plano de A, luego en los espacios que se dejó A ponemos a B, aprovechando estas mitades aquí, ¿sí? B. Y luego en una tercera capa vamos a volver a poner otra capa, es decir, que coincide exactamente con la primera. Entonces por eso se llama A, B, ya se denomina diferente porque ya no está en sobre A, sino sobre sus espacios. Y luego otra vez A, porque coincide, aunque esté más arriba, coincide con esa capa de A. De aquí 2 cosas. La primera, que se saca la cúbica central en las caras, o sea que si uno une esto como un sándwich, le queda la cúbica central en las caras. Fíjense, la capa A lo largo, la capa B, podríamos seguir aquí entre los espacios, y de nuevo la capa A, esta es B. Entonces A, B, A, ¿sí? Lo segundo es que uno de los mejores empaquetamientos, o sea, la formación A forma la cúbica simple. Este es uno de los peores empaquetamientos. La formación A forma la centrada en las caras, que es un buen empaquetamiento, y el nombre del empaquetamiento, o sea, la formación es ABA, la celda que forma la cúbica central del cuerpo, pero el nombre del empaquetamiento es hexagonal compacto. Entonces ya se lo muestro aquí. Un momentico, capto esto. Entonces miremos, bueno, aquí me sale un poco feo. Sí, miremos el hexágono.
los hexágonos que se forman, ¿sí? Entonces a este empaquetamiento se le llama hexagonal compacto, ¿sí? Y se forma con el empaquetamiento A, B, A. ¿Listo? Y me da la celda cúbica centrada en el cuerpo. Entonces esta es A, B y A, que coincide exactamente con esta, ¿sí? Y que si lo pusiéramos a lo largo, aquí estas también forman una celda, ¿cierto? Esta sería otra B que habría por acá, y por acá habría otras A, formando otra celda centrada en el cuerpo, y con las de atrás también, ¿cierto? ¿Sí? Note que esta de aquí es compartida tanto por esta celda de aquí como por esta celda de acá que yo acabo de dibujar, ¿sí? Igualmente aquí, si siguiéramos a lo largo, ¿sí? Esto es A, 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 A. Esta de aquí es compartida por esta, pero también hace parte de esta nueva que dibujé aquí. Y si siguiéramos arriba, A, y acá atrás otra A, ¿sí? Pues también este lado de aquí es compartido por esta, ¿sí? Entonces estas celdas no son cubos y simples y ya, sino que están compartiéndose con otras celdas. Si siguiéramos acá arriba, pues estas 4A, aquí en la mitad de estas 4A habría otra B, y esto sigue hacia arriba, ¿sí? A, por acá otra A, acá al lado otra A. Entonces eso es importante notarlo. Bueno, finalmente, una acomodación muy eficiente del espacio es poner a una celda A acá arriba, una celda B en los huecos de A y otra celda C que va a quedar justo en los huecos que deja A y B, ¿vale? Entonces, como si esta bolita no estuviera aquí, sino que se moviera a este espacio, ¿sí? A este espacio, que no dejara espacios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo si ustedes en su casa tienen bolitas de icopor y ponen A y encima ponen B y vuelven a poner, tienen la opción de que A quede sobre A o de tapar los huecos que quedan, el aire que queda, y poner sobre esos huecos, así no coincida con A, otro, ¿sí? otra capa que tapa esos huecos que quedan entre A y B, porque eso quedan algunos huecos y no va a coincidir con A, entonces se llama C, ¿sí? Porque ya no es otra, entonces C, y si hubiese más huecos pues habría D, pero ya no quedan más huecos, ya está la forma más eficiente que hay. Entonces tapar estos huecos, no quedar exactamente sobre A, sino que tapar esos huecos que quedarían, se le da la denominación de C, y es ahí donde formamos la cúbica centrada en las caras, ¿listo? Donde no hay nada en la mitad, sí, porque B ya no hace parte de la mitad, B ya no está en la mitad de dos cuadros, como lo podemos ver aquí, que B está en la mitad, sino que B ya va a quedar formando es parte de las caras de estas celdas, ¿vale? Entonces esto es muy interesante, y esta acomodación ABC es la que forma la cúbica centrada en las caras. Vamos a verlo con más detenimiento, y sería A, B, A, y aquí sería A, B, y en los huecos que se forman sería C. ¿Listo? Y esto formaría la celda cúbica centrada en el cuerpo, la acomodación ABA, cúbica centrada en el cuerpo, y la acomodación ABC es la cúbica centrada pero en las caras.
¿sí? Sino que estas son sus siglas en inglés: cúbica centrada en el cuerpo, o en body; cúbica centrada en las caras, o faces. ¿Listo? Entonces, bien, y noten esta acomodación hexagonal, ¿sí? En este hexágono aquí, que es una de las mejores acomodaciones y que también la podemos tener aquí para empaquetar. Entonces tenemos los nombres de las celdas, los nombres de los planos y los nombres de los empaquetamientos. Aquí, como esto no es nada de empaquetamiento, eso es una disposición ineficiente. No significa que esté mal, sino que es una disposición ineficiente, quizá porque hay mucha repulsión, quizá porque es mejor o más estable así de lejos. Entonces no tiene un nombre de empaquetamiento, porque realmente no están empaquetadas, sino puestas una encima de la otra. Entonces el nombre del plano es AAA, el nombre de la celda es cúbica simple. En los planos A, B, A forman la cúbica centrada en el cuerpo, y el empaquetamiento se le dice hexagonal compacto. Y la cúbica centrada en las caras, la celda cúbica centrada en las caras, viene en los planos A, B, C, y el empaquetamiento se llama cúbico centrado en caras. ¿Sí? Pero son formas de empaquetar que vienen a través de distribuciones de planos que finalmente forman una distribución de celda. Listo. Dentro de las celdas, la simple, la centrada en el cuerpo o la centrada en las caras, siempre vamos a tener átomos vecinos. Y esos números de átomos vecinos es bien importante, porque es con cuántas moléculas voy a tener yo alrededor, porque lo que tenga a mi alrededor influye necesariamente en mí. ¿Listo? Entonces no solamente es importante saber qué tengo alrededor, sino cuánto tengo alrededor, cuántos. Y como se podrán imaginar, si los empaquetamientos aquí son menos eficiente, medio eficiente, totalmente eficiente, pues asimismo, si yo empaco mejor, significa que todo queda más pegado, como en una maleta, que si yo empaco mejor me caben más cosas y todo está más en contacto. Entonces hemos de esperar que la cúbica centrada en las caras, ¿sí?, sea la que más número de coordinación posea, o más vecinos posea. Entonces uno, ¿cómo cuenta los vecinos? Uno cuenta los vecinos parándose en un átomo cualquiera. Aquí nos conviene pararnos en átomos centrales, porque no tenemos la prolongación. ¿Qué es la prolongación? Lo que sigue aquí adelante, lo que seguiría aquí atrás, lo que seguiría aquí a los lados, arriba, abajo. Pues porque esto es una diapositiva PowerPoint. Entonces nos paramos en el átomo central, que en este caso es la esquina, una de las esquinas del centro, y contamos los átomos que tienen como vecinos. Arriba 1, abajo 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En estos de los diagonales no están tan próximos como esto, ¿cierto? Las hipotenusas son más largas que los catetos, entonces son los que tengo muy vecinos. Y en este caso, en la celda cúbica tengo 6 vecinos. Diferente en la celda cúbica centrada en el cuerpo, en la que ya aquí todos mis vecinos son más cerquita, ¿sí? Entonces nos vamos a poner en el átomo del cuerpo y vamos a ver que él no tiene átomos más cerca, sino los que están en las aristas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Note que aquí el número es 8, aquí es 6. Entonces aquí hay más número de coordinación. Los átomos están más juntos, los átomos tienen menos espacio libre. Y aquí el número de coordinación ya se complica, porque no solo tengo a los que están allí, si yo soy una cara, no solamente tengo a estos de alrededor, sino que también tengo los de las otras caras, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, si nos paramos en una cara, yo tengo los de arriba, los de abajo y los de las otras caras, ¿sí? Para un número de coordinación de 12. ¿Listo? Entonces vamos a verlo aquí mejor. Aquí podemos ver los planos A,
B, A, B, C, ¿sí? Y la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica simple, la cúbica centrada en las caras. Ahora, si lo ponemos dentro de una red, porque esto no está solo, esto está dentro de todo el sólido, podemos contar los números de coordinación y darnos cuenta que esta tiene 6, pero que cada uno de estos átomos, cualquiera donde nos paremos, tiene 8. Esto obviamente no cuenta porque aquí no está representado los átomos de al lado, los de arriba, los de abajo, entonces mejor es pararnos en donde la representación ha abarcado la totalidad y nos da 8. Y aquí no solamente vamos a contar los de las esquinas, sino que vamos a contar también las caras, ¿sí? Los de las caras de acá. Y también tendríamos que tener en cuenta los de las caras de la celda que viene acá. Por eso cuenta las caras. Si esta es una nueva celda, vamos a intentarlo poner en Paint. ¿Sí? Imagínense entonces que esto es una nueva celda. ¿Sí? Y que estas que van a marcar con una cruz son las caras de esa celda. La cara de atrás, la cara de arriba, la cara de abajo, la cara izquierda y de la derecha. Voy a intentar unir esto acá. ¿Listo? Y claro, esta celda comparte este pedacito con esta otra celda, ¿sí? Entonces, aquí no es solo contar esta y esta y esta y esta para este átomo que voy a colorear en amarillo, sino que también están las caras de esa celda, la de arriba, la de abajo, la de los lados, pero también las caras de la otra celda a la que pertenece, que es la cara de acá, la cara de acá, la cara de acá y la cara de acá. Obviamente esta cara ya no hace parte, ¿sí? Ni estos lados hacen parte, están muy lejos. Los números de coordinación son los vecinos equidistantes. Voy a copiar aquí. Vecinos equidistantes. ¿Listo? Entonces, miren este número de coordinación tan grande, ¿cierto? Y estos ya no hacen parte de esa coordinación, aunque hacen parte de la celda donde está este átomo, que hace parte de la carita de acá, que sería como el contrapeso de esta cara de acá, pero que es la cara de arriba, la de abajo y la de los lados los que son coordinados con esta de acá, porque esta también es otra celda. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Si nosotros dibujáramos, voy a hacer el intento de explicar esta de acá. Dibujáramos acá otra celda con otra bolita aquí en la mitad, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí de manifiesto. Me queda un poco fea, pero bueno. ¿Listo? Entonces, coloquemos esta celda acá arriba. ¿Listo? Y coloquemos aquí también otro verdecito. Y acá lo mismo. Sí, y otro verdecito acá. Entonces, claro, resulta más fácil contar este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nos paráramos aquí, con otro color amarillo aquí, pues tenemos que contar 8. Yo no diría, ¿cómo es que tiene 8 esto? Pues primero hay que contar va a ser el otro color. Estamos parados aquí, en el amarillo. Entonces, este y este. Porque esta arista hace parte de esta celda de arriba, la de abajo, bla, bla. Pero también habría que contar este de aquí, este de acá, ¿sí? Entonces se va volviendo
¿sí? Ya más grande el número, ahí tendríamos los 8 para esta pepita de aquí, ¿sí? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para esta de aquí. Como es tan difícil hacer esta representación, pues mejor me quedo yo con la pepita de la mitad. Pero sé que el número de coordinación es igual para todas las demás, todos los átomos que estén aquí. Entonces el número de coordinación de una simple es 6, de una central en el cuerpo es 8 y de la central en las caras, que viene de la acomodación A, B, C, es la mejor acomodación 12. Esta viene de la acomodación A, B, A, y este viene de la acomodación A, A, A. Y el empaquetamiento de este se llama hexagonal compacto, como el de las naranjas en los supermercados. Perdón. Sí. Y esto se llama cúbica central en las caras. Bueno, ve, perdón, me equivoqué. Este se llama hexagonal compacto, perdón, y este se llama face center cubic. Listo. Volvamos aquí. Bueno, una vez queda claro el número de coordinación, hay otra cosa que podemos sacar de las celdas, y es el número de átomos que realmente hay dentro de una celda, porque estos espacios sí están así para que la gente los entienda cuando lea el libro, pero pues si ellos están unidos, porque están dentro de un sólido, y un sólido es muy acomodado, un sólido no tiene tanta cinética vibracional y ni tiene movimientos rotacionales ni translacionales con sus átomos, sino solamente vibraciones quietas, es de suponer que los átomos están muy juntos, independientemente de la acomodación. Entonces vamos a pintarlos así y vamos a reconocer, como hemos reconocido aquí, por ejemplo, o aquí, que este átomo, mejor dicho, podemos verlo, vámonos aquí mejor, este átomo hace parte de esta celda, pero también hace parte de esta celda, ¿sí? Pero también hace parte de esta celda, y de la de atrás, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo los átomos no hacen parte de una celda específica, sino que hacen parte de varias celdas, o por lo menos los átomos de las esquinas hacen parte de varias. Aquí vimos que hace parte de 2, pero entonces está la celda de arriba, está la celda de acá arriba, ¿sí? Pero también está la celda de acá al lado. Entonces aquí es otra celda, ¿sí? Entonces vea que él hace parte de esta celda, de esta, de la de gris, de la de negro, y si lo tiramos hacia adelante, él hace parte de otra celda que va acá arribita, de otra celda que iría acá abajito, de otra celda que iría acá en la esquina, ¿sí? Que está al frente de esta celda. Entonces también este átomo de la esquina está repartido. Entonces, en conclusión, los átomos de las esquinas están partidos, partidísimos mucho en qué, si es arriba, abajo, al lado, al otro, a proyecciones así, está partido prácticamente, y es en lo que nos muestra aquí, está partido en 8 celdas, ¿sí? En las de arriba, en las de abajo, en las de al lado, en las de los átomos de cada esquina de estas celdas, de las esquinas, o sea, este de blanco, este de aquí, está partida o dividido en 8 celdas. Entonces realmente el poquito de átomo que le corresponde a esta celda aquí no es todo el átomo, sino 1/8 de ese átomo que está ahí en la mitad, ¿sí? En cada una, en la simple, en la central en el cuerpo o en la central en las caras. Todos los átomos que hacen parte de la mitad no es un átomo al que le pertenece, sino 1/8. ¿Listo?
el de la mitad de las entradas en el cuerpo, ese nada más le pertenece a esa celda, ¿sí? Porque los del centro no le pertenecen a nadie, a ninguna celda se comparte, son los de las esquinas. ¿Listo? Entonces ese del centro no se comparte, pero los que están en las caras sí se comparte, por lo menos con cuántas, con otra celda. Entonces si lo miramos aquí en este dibujo, esta que está en la cara se comparte con la celda al lado, ni con la de arriba ni con la de abajo, sino con esta y esta. Entonces los átomos que están en las caras, solo a cada celda le corresponde la mitad. Entonces vamos a volver. Los de las esquinas, a cada celda le corresponde 1/8. El del centro, a cada celda le corresponde totalmente su átomo. Pero en las caras se tienen que repartir entre 2 celdas. Y eso da cuenta de la densidad de átomos que hacen parte de cada una de las celdas. Entonces, si uno va a contar el total de átomos que hacen parte de una celda, uno no debería decir, en esta celda el total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, porque uno sabe que no todo ese átomo es solo esa celda, sino solamente 1/8. ¿Sí? Entonces vamos a sumar cuántos átomos le corresponden a cada una de las celdas. A esta, como cada uno es 1/8 y hay 8, entonces 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 por 8. Entonces solo un átomo, ¿sí?, ocuparía una celda cúbica simple. No es que haya un solo átomo allí, sino que hay 8 átomos, pero solamente con 1/8 de ellos participando. Si lo sumáramos en total, en esa celda unitaria habría en total una unidad atómica, un átomo. Igual aquí, ya sé que todas las esquinas me forman un átomo, más el átomo del centro, entonces en total esto estaría compuesto por 2 átomos, sumando los despojos o los octavos de cada uno de los átomos de las esquinas, que son 8, entonces 1/8 por 8 es 1, más el del centro, que sí le corresponde totalmente a lo de la celda central en el cuerpo. Y en las caras ya sabemos que cada una de estas esquinas me suma un átomo, 1/8 por 8 es 1, más los de las celdas de las caras, pero ya sabemos que las caras las comparten con las celdas de al lado. Este la comparte con la de arriba, este con el de al lado, el de abajo, este con el de la izquierda, el de acá con el de la derecha, y así, ¿no? Entonces cada una de estas caras es un medio, y un medio por 6 caras que tiene un cubo, o sea, un medio y un medio es un átomo. Un medio y un medio con este de atrás es otro átomo, y un medio con un medio es otro átomo, y así uno va sumando en estas caras. Entonces eso es un medio por 6 caras que tiene un cubo, da en total 3 átomos, y esos 3 átomos más el átomo de las esquinas da en total 4 átomos. Entonces un medio da un átomo, un medio da un átomo, un medio y un medio da otro átomo. Ahí tenemos 3 átomos, más el átomo de las esquinas es igual a 4 átomos. Esto es muy importante cuando uno hace cristalografía, y también para ver qué tan eficiente es los sólidos, pero también para comprender que ellos están muy juntos, y que también el espacio vacío hace parte de la materia. ¿Listo? Entonces en una cúbica simple en realidad tenemos un solo, si sumáramos todas las esquinas de los átomos que la componen, eso nos daría como uno solo, aquí 2 y aquí 4. Y esto nos hace más conscientes de que los átomos se comparten con las otras celdas. Por último, ¿qué fuerzas tienen unidas a esos átomos? Ya sabemos las acomodaciones, ya sabemos los empaquetamientos, el espacio vacío, cómo se comparten los átomos, el total de átomos que está en la celda, pero también qué tipo
de fuerzas es que me mantiene unido a este con este, que no se me vaya por ahí flotando, sino que esté ahí en un sólido anclado aquí en la mitad. Entonces hay diferentes tipos de fuerzas. Vamos a dejar de lado estos átomos, porque estos son ya casos que uno puede volver sólidos, ciertos gases, etcétera, pero esto es, podríamos verlo más adelante con fuerzas intermoleculares y explicar por qué pasa esto, etcétera. Pero vamos a fijarnos en esto de acá. Hay fuerzas moleculares, hay fuerzas iónicas, hay fuerzas metálicas y covalentes. Me voy a ir con los iónicos y los covalentes, que son los que más conocemos. Los covalentes, pues es un enlace covalente lo que tiene unido a ese átomo. Por ejemplo, el cuarzo. Entonces, lo que tiene unido a este cristal, sea amorfo o cristalino, bueno, este sólido, es un enlace covalente. Es la unión, ¿sí?, de el átomo de silicio con el oxígeno, que están unidos covalentemente, es decir, que sus orbitales están traslapados según la teoría de enlace de valencia y que ellos comparten sus electrones en esa intersección de ese orbital. Diferente a un iónico, en donde esta línea que lo representa no es el enlace covalente, sino que es que están ahí puestos, pero no hay nada físico como el electrón que los tenga ahí, sino que es la carga. Entonces en los iónicos hay iones positivos y iones negativos que están atraídos, pero es por las cargas, no porque comparten electrones. ¿Listo? En el caso de los iones metálicos, todos los que están allí son cationes y los que mantienen unidos esos son como un mar o una marea o una capa, están embebidos en el mareas de electrones que se mueven y se mueven y se mueven allí, y estos electrones que pasan y pasan como olas, como mareas, como, ¿sí?, como piscina de electrones, es lo que los mantiene que no se muevan, porque no tienen necesidad de buscar los cationes que están allí, sino que ellos pasan y pasan, entonces se quedan ahí quieticos. Esos son los metálicos. Y los moleculares no es ni que comparten electrones, ni que hay una marea de electrones que está allí fluyendo, ni son las fuerzas positivas y negativas los que los mantienen allí, sino las fuerzas de dispersión del London o el dipolo-dipolo, ¿sí? Son fuerzas que están ya de por sí dentro de ellos, que sus electronegatividades o sus distribuciones, sin tener que compartir electrones y sin ser cationes o aniones o tener mareas de electrones, sino que están allí por, ya sea que, ejemplo, el agua, ¿sí? Entonces vamos a ejemplificar el agua, un momentico, para que quede claro. Entonces el oxígeno, ya habíamos hablado que el agua es polar, entonces el oxígeno, H, y sabemos que si aquí hay otra agua, ¿sí?, y este va a tener una carga parcial positiva y este negativa, sí, porque el oxígeno es más electronegativo y el hidrógeno una carga parcial positiva, y sabemos que esta también tiene una carga negativa y este una positiva, ¿cierto? Y sabemos que esta atracción no es que no es que el oxígeno sea un catión, ni que un anión, perdón, ni que el hidrógeno sea un catión. No, porque ellos no están cargados, sino que la distribución momentánea y general, puede ser, de esta molécula, hace que este quede un poquitico más positivo que el oxígeno, ¿sí? Que esto queda un poquitico más positivo que este y este un poquitico más negativo, y esa distribución molecular hace que de alguna manera se sienta atraído esto aquí, ¿sí? Igual que podríamos decir, por ejemplo, en el etanol, ¿sí? Así que uno podría decir, bueno,
¿cómo hacen para estar juntos? Si esto no es un ion, si no hay enlace covalente entre etanol y etanol. Pero, sorry. ¿Sí? Pero esta parte que es un poco más negativa que toda esta parte de acá, ¿sí? Puede sentirse atraída por este carbono, que es por el lado de acá, que es un poco más positivo que todo este lado de acá. Entonces, o por este más bien, perdón, por este se puede sentir atraído. Entonces, esas atracciones que no implican un enlace, ni que tampoco implican que haya uno totalmente positivo y negativo como en los iones, ¿sí? Es lo que se denomina fuerza molecular. Como podrán intuir, los cristales moleculares pues son blandos porque sus fuerzas no son las más fuertes, ¿sí? Entonces son cristales blandos. En cambio, los más duros, ¿quiénes son? Pues los covalentes, los que comparten electrones. ¿Y quién le siguen? Los iónicos, ¿sí? ¿Y quién luego le sigue? Los metálicos, ¿vale? Entonces la dureza, miren que la dureza de los cristales hace parte de las fuerzas que los mantienen unidos, acomodados en esas celdas. Claro, ¿quién transmite mejor la electricidad? Por los metálicos, que todo el tiempo están en mareas de electrones. ¿Quién no las transmite bien? Pues los iónicos, porque ellos no van, el catión no va a ser más electrones, y el anión no se va a dejar quitar los de él ni se lo va a dar a los cationes. Entonces esto es pobremente conductor, ¿sí? Entonces, ¿quién se funde primero? Pues el que tenga menos fuerza, que lo mantenga unido. O sea, necesita poco calor para que se vuelva líquido. Entonces, puntos de fusión bajos. En cambio, estos tienen puntos de fusión muy altos. Necesito mucha candela, mucha energía para poder romper esos enlaces tan duros. Entonces, esto es importante que repasen esta tablita que está en el libro, que miren quién es duro, quién es quebradizo, quién se raya mejor, quién se raya más, ejemplos. Y analicen esto en los cristales que vamos a tener en el laboratorio. Adicional a esto, les voy a dejar 2 videos que me encantaría que vieran para que les expliquen en 3D estas acomodaciones. No se van a arrepentir de ver esos videos y verán que esto que les acabo de decir, esto por ejemplo, lo van a entender súper bien. Bueno, abrazo y nos vemos.